El entierro 5704-20. Predicado el sábado 20 de abril de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 5 minutos, un bendito Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo ya aquí, nos acercamos a tu santa palabra. Y aunque con voz áspera intento contenerme y pronuncio las palabras tan despacio y con firmeza como puedo, pido tu guía divina y la unción del Espíritu Santo para que se muevan entre nosotros esta noche. Y que Él, que es omnipresente, tome la palabra de Dios y la dé a cada corazón, tal como la necesitamos. Que Él nos alimente esta noche con las cosas buenas de Dios. Y esta noche, mientras hablamos de la palabra, que nuestros corazones estén a muchos kilómetros de distancia del Calvario, donde Jesús pagó el precio absoluto que se requirió de los grandes juicios de Dios, desde el jardín del Edén. Y que hoy comprendamos que somos justificados gratuitamente por su resurrección, muerte, sepultura y resurrección. 2. Y esta noche ya no somos del mundo, pues hemos sido comprados con el precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Que con corazones agradecidos nos volvamos a ti esta noche, con toda la mente y las fuerzas que nos son propias, y te sirvamos con un corazón puro e inmaculado. Concede esta noche, Padre, que si hay algunos aquí que no te conocen, en el perdón de sus pecados, que esta noche vengan humildemente a la cruz y allí confiesen sus pecados al Dios que es justo para perdonar. Que esta sea una gran noche para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 3. Ahora nos damos cuenta de que no hay nadie en la tierra con la capacidad suficiente para tomar la palabra de Dios y revelarla, porque la palabra está escrita por inspiración. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y cuando se buscó a alguien en el cielo para tomar el libro y abrir los sellos, no se encontró a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de abrir los sellos, ni siquiera de mirar el libro. Y había allí un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, y vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, y abrió los sellos y abrió la palabra. Y esta noche creemos y confiamos en él, que nos abrirá la palabra. Y ahora, como leo en el segundo capítulo de los Hechos, como les cuento, la primera noche fue sobre la segunda venida del Señor Jesús, siendo miércoles. El jueves por la noche fue sobre el sacrificio totalmente suficiente. Y el viernes por la noche fue sobre la expiación totalmente suficiente. La perfecta. ¿Lo entendieron anoche? Perfecta. ¿Cómo podemos ser absolutamente irreprensibles y perfectos ante los ojos de Dios? Y esta noche es sobre el entierro. Y mañana, sobre la resurrección. Así como los días siguen. 5. Esta noche he elegido para mi lectura bíblica el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículos 25, 26 y 27, ambos inclusive. Dice así, habla Pedro. Porque David habló de él. Vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, para que no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se alegró. Y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué hermoso texto para esta noche, para comprender el contexto de su presencia en la tumba. Lo primero que queremos llamar su atención es la infalibilidad de la palabra de Dios. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Y esta noche queremos centrar nuestros pensamientos en eso. Que Dios cumple su palabra. Podemos estar seguros de que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Y la fe no reposa sobre las arenas movedizas de las ideas o la teología humanas, sino que tiene su lugar de descanso final en la roca inamovible de la palabra eterna de Dios. La palabra. Si Dios lo ha dicho, es para siempre la verdad. Nunca puede retractarse y decir, no quise decir eso. Puedo decir cosas, tú puedes decir cosas. Entonces, somos propensos a tener que retractarnos, porque lo dijimos con lo mejor de nuestro conocimiento y con lo mejor de nuestras capacidades. Pero, entonces, Dios es muy diferente de nosotros. Él es infinito, por lo tanto, no dice nada a menos que sea absolutamente perfecto. Nunca tiene que retractarse, nunca tiene que disculparse por lo que dijo. La verdad siempre permanece. 7. Incluso para Jesús, en estos grandes días que celebramos, cuando Dios realmente inmoló a su Hijo por los pecados del mundo, quizás miles de años antes de que se estableciera el fundamento. Dios pronunció la palabra, y es un producto terminado en el cielo cuando Dios la pronuncia. Ya está terminada. Oh, si tan solo pudiéramos comprender lo que eso significa, qué diferentes seríamos.
Ver en sus libros los juicios que se colocan aquí para los desobedientes, haría que uno se examinara a sí mismo hora tras hora. Y haría que los justos se regocijaran hora tras hora al leer las bendiciones que Dios ha prometido a los fieles. Y podemos estar seguros de que cada palabra se cumplirá. Simplemente anclemos nuestra alma en ella. Siempre ha sido así. Cuando Dios le habló a Noé, allá en el mundo antediluviano, quizás antes de que se escribiera la Biblia, o al menos, esta Biblia, Dios le dijo que se avecinaba una tormenta y que las aguas cubrirían la tierra. Y sin la menor prueba de que sucedería, todo lo contrario, Noé, con temor, construyó el arca y la preparó. Era para la salvación de su familia y la suya propia. Dios nunca lo decepcionó, porque era su palabra. Tenía que suceder cuando Dios lo dijo. Hebreos 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 9 Ahora bien, cuando Job, el libro más antiguo de la Biblia, escrito quizás antes de Génesis, se incluyó en la Biblia. Moisés escribió Génesis. En su libro, Job se apoyó solemnemente en la promesa que Dios le había hecho. Y permaneció junto a su holocausto, sin temor en su corazón, sabiendo que lo que Dios había dicho, Dios era capaz de cumplirlo. Y cuando todo parecía ir en contra, Job se mantuvo firme porque la promesa de Dios era firme. Dios le prometió a Job, y Job se apoyó en esa promesa. Oh, si la Iglesia pudiera llegar a ese punto donde pudiera confiar solemnemente en que la palabra eterna de Dios es la verdad. Qué diferencia, qué corrección, qué desarraigo, qué gozo, qué poder, cuando hombres y mujeres aceptaran a Dios al pie de la letra, que lo que Él dice es la verdad. No importan las circunstancias, eso no tiene nada que ver. Dios lo dijo, eso lo resuelve. Y Job, cuando se encontraba en el momento más difícil de toda su experiencia, cuando fue hallado, ante Dios, un hombre justo, incluso Dios dijo que era perfecto. No había nadie como él en la tierra. Y a Satanás se le dio el privilegio de tentarlo, diciendo, haré que te maldiga en tu propia cara. Y casi le quita la vida a Job, y lo habría hecho, pero Dios trazó un límite, diciendo, puedes hacerle lo que quieras, pero no le quites la vida. Job 1:11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:12 Y el Señor dijo a Satanás, mira, todo lo que tiene está en tu poder, solamente que no extiendas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Job 2:5 Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:6 Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. 11 Entonces, cuando Job se enfrentó a la tentación del momento crucial, dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre el polvo. Aunque la piel destruya este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Por muy oscuro e irreal que pareciera, había algo en lo que Job anclaba su alma, la promesa eterna de Dios. Oh, si tan solo pudiéramos hacer eso. Observen que él se apoyó en la promesa, yo sé que mi Redentor vive. Y quiero que noten, para lo que quiero decir en el futuro, que Job especificó su lugar de sepultura. Y cuando Job murió, fue enterrado así. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 12 Hubo otro hombre llamado Abraham, que creyó a Dios al pie de la letra. Y creyó en Dios. Y calificó las cosas que eran contrarias a la promesa que Dios le había dado como si no lo fueran. Creyó a Dios al pie de la letra. Y con el paso de los días, las semanas, los meses e incluso los años, eso no influyó en absoluto en Abraham. La Biblia dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que fue fiel, dando gracias a Dios. Cuando todo parecía, simplemente se volvía más difícil cada día. Pero en lugar de debilitarse, Job se fortalecía cada día. Oh, qué bendita seguridad tenemos. Cuando las dificultades parecen hacer imposible lo que Dios ha prometido, en lugar de acobardarnos y volver al mundo, debemos mantenernos más firmes que nunca en él, así dice el Señor. Debería resolverlo todo cuando Dios dice algo. Romanos 4:20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 13 Y Abraham llamó a las cosas que eran como si no fueran, porque eran contrarias a la palabra. Y cuando Abraham perdió a su novia y esposa, Sara, después de muchos años de convivencia,
compró un terreno cerca del lugar donde fue enterrado Job y enterró a Sara. Se preguntan por qué. Eran profetas. Vieron. Contactaron con Dios. Y ahora, cuando Abraham murió, fue enterrado con Sara. Ahora bien, no quería que estos hombres le dieran ese terreno. Lo compró ante testigos. ¡Qué hermoso bautismo! Lo compró ante testigos, de que era su posesión. Oh, así es como debe presentarse un verdadero creyente. No escabullirse en un rincón, sino presentarse ante los testigos. Soy testigo del Señor Jesús, del Espíritu Santo y de sus grandes obras, y mucho más, al ver que se acerca este día malo. Génesis 25, 10. La tierra que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 14. Y luego, cuando Isaac, el hijo de Abraham, recibió la promesa, fue sepultado con Abraham. Isaac engendró a Jacob. Y cuando Jacob murió, allá en Egipto, pero fíjense, antes de morir, le dijo a su hijo profeta, José, ven acá, hijo, y pon tu mano sobre mi cadera lisiada. Porque recuerda que quedó lisiado porque el ángel del Señor le tocó la cadera, y cojeó desde ese día. Dijo, pon tu mano sobre mi cadera y júrame por el Dios de nuestros padres que no me enterrarás aquí en Egipto. ¿Por qué? Oh, tenían la palabra. Tenían la revelación. Génesis 35, 29. Y exhaló el espíritu, y murió Isaac, y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y le sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 47, 29. Y se acercó el tiempo de la muerte de Israel, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y que hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me sepultes en Egipto. 15. Y permítanme detenerme aquí para decir que la Iglesia del Dios viviente se basa en la revelación divina, no en denominaciones, organizaciones, credos ni doctrinas, sino en la verdad espiritual revelada del Dios viviente. Abel, en el jardín del Edén, la tuvo cuando la Iglesia comenzó. ¿Cómo supo que debía traer un cordero? ¿Por qué no trajo fruto como Caín? Pero le fue revelado. Jesús, hablando en una ocasión, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Algunos dijeron, Moisés, Elías, y demás. Él dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Verán, no se basa en lo que piensen los demás. Se trata de lo que ustedes saben que es la verdad. ¿Qué dices? Esa pregunta nos la haríamos a todos esta noche. ¿Qué dices? Y Pedro, hablando rápidamente, sin dudarlo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como Jesús, que conocía los secretos de todos los corazones, pues él no era otro que Jehová manifestado en carne, y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 4. Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Unos, pues, dicen, Elías. Y otros, alguno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo.
Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 16. Y nosotros, al avanzar, los luteranos queremos vivir por fe, los metodistas queremos gritar para conseguirlo, ustedes, los pentecostales, quieren hablar en lenguas para conseguirlo, pero eso está a 10 millones de millas de distancia. Es una revelación divina del Señor Jesucristo, su persona manifestada en el corazón. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Encaja perfectamente con Mateo 24, 5, 24 o San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No porque hayan tenido algún movimiento, alguna emoción, sino porque han tenido el privilegio de que Cristo les haya sido revelado desde el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 17. Y Jacob, al morir, su hijo empacó su cuerpo y lo enterraron con Abraham, Isaac, Sara y Job en Tierra Santa, en Palestina. Entonces, José, siendo profeta, prosperó en Egipto. Conocía a Dios. Dios se le había revelado. Y al morir, dijo, no entierren mis huesos aquí, sino, algún día Dios los visitará. ¿Por qué? Se aferró solemnemente a la palabra de Dios a Moisés. Durante 400 años servirán a esta nación, pero yo los sacaré. Se aferró solemnemente a la palabra. Y qué hermosa ilustración, si se fijan. Todo hebreo que pasaba, con la espalda hecha papilla por los capataces. Y cuando contemplaba los huesos de su profeta, José, sabía que algún día serían exhumados. Porque esos huesos fueron dejados allí como memorial, que algún día serían exhumados. Génesis 15, 13. Y dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 14. Y también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 50, 13. Y lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual compró Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, enfrente de Mamre. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo muero. Pero Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Hace unos 15 o 18 años, Bill y Paul, un niño de unos 5 años, apenas, llevamos una florecita a la tumba de su mamá, al amanecer de una mañana de Pascua, justo cuando el sol salía, asomando, o, justo antes del amanecer, íbamos al servicio. Mientras caminábamos hacia la tumba, el pequeño se quitó el sombrero mientras nos dirigíamos a donde estaban enterradas su hermanita y su madre. Empezó a desairar y a llorar, y dijo, papá, ¿está mamá ahí abajo en ese agujero? Le dije, no, hijo. No está ahí abajo en ese agujero. Está muchísimo mejor que tú y yo. Me preguntó, ¿volveré a ver a mamá? Le dije, por la gracia de Dios, si lo deseas, puedes volver a verla. Le pregunté, ¿saldrá alguna vez su cuerpo de esta tumba? Dije, cariño, cierra los ojos y te contaré una pequeña historia. Hace muchos siglos, esta mañana, había una tumba vacía. Dije, es un monumento. A los que duermen en Dios, Cristo los traerá con él cuando venga. Sin la menor duda, descanso solemnemente en la promesa eterna de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 19. Como Job en la antigüedad, cuando oímos que cenizas a cenizas, y polvo a polvo, me recuerda a Longfellow, quien dijo, no me digas, en medio de la tristeza, que la vida es solo un sueño vacío. Y el alma que duerme está muerta, y las cosas no son lo que parecen. Dijo,
Sí, la vida es real. La vida es seria. Y la tumba no es su meta. Porque polvo eres, al polvo volverás. No se habló del alma. Lo llaman teofanía. Que cuando salimos de aquí, entramos en otro lugar. Sea lo que sea, creo en la palabra del apóstol cuando dijo: si este tabernáculo terrenal, o morada, se disuelve, ya tenemos uno esperando, para pasar de esto a aquello. Yo 30:19 me ha echado en el cieno, y he venido a ser como polvo y ceniza. 2 Corintios 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 20 Abraham, Isaac, Jacob, Job y todos los profetas confiaron y creyeron en la resurrección venidera, en la venida del Redentor. Profetizaron sobre él. Enoc profetizó sobre él. Descansó solemnemente y selló su testimonio con él. Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías y Ezequiel descansaron solemnemente en la venida del Mesías. Murieron y sus almas fueron al paraíso. No pudieron ir a la presencia de Dios porque, lo vimos anoche, la sangre de toros y machos cabríos no podía perdonar pecados. Solo los cubría, hablando del día del sacrificio perfecto. Porque la sangre del animal no podía regresar al adorador, pues entonces no habría cesado de ofrecer sacrificios de ese tipo. Pero cuando el Hijo de Dios murió, la vida que estaba en él no era otra que Dios, para regresar y adoptarnos en la familia de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. La vida de su sangre. Hebreos 10:2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Hebreos 10:4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 21 Ahora, fíjense rápidamente, mientras seguimos. En el Antiguo Testamento, aquellos que creyeron, adoraron y murieron en la fe, esperando ese momento. La razón por la que esos profetas hicieron eso y quisieron ser enterrados en Palestina. Sabían que la resurrección no sería en Egipto. Sería solo en Palestina. Eso es lo que digo esta noche. Tengo todo tipo de nombres. No me importa cómo me llamen, eso no significa nada para mí. Lo único que quiero hacer es saber esto. Que he estado muerto, y mi vida está escondida en Cristo, por Dios, y sellada por el Espíritu Santo. Que cuando Él llame de entre los muertos, responderé en ese día. Sepultadme en Cristo, porque a los que están en Cristo Dios los traerá con Él en ese día. Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Tesalonicenses 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo entramos en Cristo? 1 Corintios 12:13 Por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, y llegamos a ser conciudadanos del reino de Dios. Nos consideramos peregrinos y extranjeros en esta tierra, sin buscar las cosas mundanas, sino esperando la venida del Rey bendito para tomar posesión de su reino, de mar en mar infinito, cuando venga en su gloria. Ciertamente, esperamos su venida. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 23 Y entonces, sin duda, eso es lo que Jesús tenía en mente cuando estuvo aquí en la tierra. La infalibilidad de la palabra eterna de Dios. Porque sabemos que en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Toda la deidad estaba en él. Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habitaba en forma humana. La teofanía de Dios, la gran imagen de Dios a la que creó al hombre y luego lo colocó en la tierra. Tenía un cuerpo. Dios no es sin cuerpo. Dios tiene un cuerpo, y parece un hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron, y parece un hombre. Y es solo una impresión, esto es, de lo que es. Y todo en la tierra, la belleza, la dulzura, la belleza de la tierra, no es nada más en el mundo que una respuesta a algo mucho mejor que eso, que nos espera cuando dejemos este mundo. Porque todo en la tierra es solo un modelo de lo que está en el cielo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo bello, árboles, pájaros, todo, es solo un modelo de lo que hay en el cielo. Nuestra propia vida es solo un modelo. Es solo una sombra, no la realidad. Es el lado negativo. Se necesita la muerte para revelar la imagen, para devolvernos a la teofanía de la que venimos. Luego, en la resurrección, venimos a su semejanza, con un cuerpo resucitado. ¡Qué hermoso!
No solo hermoso, sino que es la verdad real y solemne de la palabra eterna de Dios. Que seremos como Él. Colosenses 2, 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 24. Fíjense, Jesús, investido de todos los poderes de Dios, pero cuando se enfrentó a Satanás, nunca usó ninguno de ellos. Solo se refirió a la palabra. Sí, lo hizo. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir que pueden quedarse en casa y ser tan buenos cristianos como en la iglesia? No pueden. Lean la palabra. El Espíritu Santo se alimenta de la palabra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. Y el Espíritu Santo es quien la trae a ustedes, la pone en sus corazones y, con agradecimiento, la riegan. Y cada promesa divina producirá exactamente lo que Dios dijo que haría. Tiene que hacerlo. Es su palabra y es vida. Mateo 4, 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 25 Ahora, había olvidado que solo tenía media hora. Me toma mucho tiempo llegar a lo que quiero decir. Pero fíjense, en la última o segunda hora de su vida, Jesús cumplió muchísimas profecías. Alguien me dijo, hermano Branham, esto tiene que suceder, y aquello tiene que suceder. Respondí, podría suceder en una hora. Si leen el Salmo 22 y luego observan su hora de muerte en la cruz, ya olvido cuántas profecías extraordinarias se cumplieron en las últimas 2 o 3 horas de su vida. Ciertamente, horadaron mis pies y mis manos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así sucesivamente, como exclamó David. Salmo 22, 1 al músico principal sobre Aigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 16 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. 26 Y luego otra cosa que quiero que noten. La verdad, la parte infalible de la palabra de Dios. La Biblia dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno solo será quebrado. Porque en el tipo, el Cordero Pascual era un ejemplo de ello. El Cordero debía ser sin defecto, no debía tener huesos rotos. Y a la hora de su muerte, subieron a quebrarle las piernas con un martillo. Y justo antes, miren ese momento crucial. El hombre con el martillo, listo para golpearle las piernas, pero la palabra de Dios decía, no se quebrará ni un solo hueso de su cuerpo. ¿Cómo va a suceder? Nos apresuramos. Salmo 34, 20 Él guarda todos sus huesos. No será quebrantado ninguno de ellos. Juan 19, 36 Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. La palabra de Dios es eterna. Si la palabra de Dios es tan perfecta, los que están en Cristo tienen la misma seguridad de resucitar como de que hay resurrección. Dios está tan obligado a su palabra, a sanarte, como a salvarte. Porque es su palabra la que la prometió. Es la palabra de Dios, y no tenemos derecho a quitarle nada. Simplemente digan, es la verdad. Créanla. Pase lo que pase, créanla de todas formas. Así tuvieron que creer los demás, y nosotros no estamos excluidos de eso. Dios le dio Palestina a Israel, pero tuvieron que luchar por cada centímetro de terreno que obtuvieron. La promesa es suya, pero tienen que luchar por cada centímetro que reclaman. El diablo se encargará de eso, sin duda. 28 Pero fíjense, cuando estaban a punto de quebrarle las piernas a nuestro Señor Jesús, si ese martillo la hubiera golpeado y quebrado, Dios habría sido hallado mentiroso. Pero no había suficientes demonios en medio de un tormento tenebroso como para permitir que ese martillo golpeara ese precioso cuerpo. Porque David, 800 años antes, había dicho, no se le quebrará ni un solo hueso. La palabra de Dios debe ser fiel. ¿Pero qué hicieron entonces? Tomaron una lanza y la clavaron en su costado, y salió sangre y agua, para cumplir lo que dice la Biblia. Me traspasaron las manos y el costado. La palabra se cumplió. Salmo 22, 16 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 34, 20 Él guarda todos sus huesos. No será quebrantado ninguno de ellos. Juan 19, 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
29 ahora, cuando él agonizaba, oh, qué hora tan terrible. Pienso en esa canción, y, sinceramente, me siento terrible cuando pienso en esa canción que el poeta escribió hace muchos años. Entre rocas que se desmoronaban y cielos que se oscurecían, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino hacia las alegrías celestiales y el día eterno. Y cuando colgaba allí, sangrando y muriendo, cuando inclinó su cabeza, el sol se avergonzó tanto de sí mismo, al mirar hacia abajo a las criaturas mortales que Dios hizo a su imagen. Tendría que pagar un precio como ese, para redimirlo. El sol se negó a mirar hacia abajo a la tierra en esa hora. La luna estaba tan avergonzada hasta que retiró su lugar. Y las estrellas le dieron la espalda a la tierra. Qué cosa tan horrible debe ser el pecado, cómo Dios tuvo que lidiar con él. Lucas 23, 45 y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 30 y ver a esos sacerdotes burlones, con saliva colgada en su rostro. Un hombre lo golpeó en la cabeza con una caña y dijo, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Uno de ellos le arrancó la barba y lo abofeteó, queriendo que se defendiera. Dijo, si mi reino fuera de este mundo, llamaría inmediatamente a mi padre, y él me enviaría 12 legiones de ángeles. Podría haber cambiado, pero ¿cómo pudo hacerlo? Simplemente no pudo, pues eran sus propios hijos clamando por su sangre. ¿Se imaginan a un padre con sus propios hijos, en la oscuridad, clamando por la sangre de su propio padre? Por eso no podía hacer otra cosa que morir. Si no lo hacía, sería la condenación para sus hijos, sería la condenación para las criaturas. Pero tenía que morir para salvar a su pueblo. Mateo 26, 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 30 Y escupieron en él, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. Marcos 15, 19 Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y escupían en él, y postrándose de rodillas le adoraban. Juan 18, 36 Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 31 Y cuando lo hizo, cuando inclinó la cabeza, esta vieja tierra sintió un escalofrío. Debió de sufrir una postración nerviosa, pues la Biblia dice que toda la tierra, desde la hora sexta hasta la novena, quedó en tinieblas, sobre toda la faz de la tierra. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Los bloques de sacrificio se volcaron. El Hijo del Dios viviente murió. Estuvo tan muerto hasta que el sol lo reconoció. Estuvo tan muerto hasta que la luna lo reconoció. Estuvo tan muerto hasta que las estrellas lo reconocieron. Estuvo tan muerto hasta que la tierra lo reconoció. Estuvo tan muerto hasta que los elementos lo reconocieron, las atmósferas lo reconocieron. Todo tenía que saber que era el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios no podía fallar. Fue prometido desde el jardín del Edén, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Génesis 3, 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mateo 27, 45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15, 33 Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23, 44 Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 32 ¿Y qué le pasó? ¿A dónde fue cuando dejó la cruz y fue a la tumba de José de Arimatea? Era tan pobre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Nació en un pesebre, con un nombre negro a sus espaldas, como hijo ilegítimo. Se burlaron de él, se mofaron de él, lo despreciaron en la tierra. Se burlaron de él y lo rechazaron. Y cuando murió, tuvo que morir por la pena capital, entre dos ladrones. Y ni siquiera tenía dónde enterrarlo, y fue enterrado en la tumba de otro. El mismísimo Dios del cielo viniendo a la tierra. ¿Quiénes nos creemos que somos para tener que sufrir un poco? Lo que hizo por nosotros. Piénsalo, amigo, estúdialo. Mateo 27, 59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, Mateo 27, 60 Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
Marcos 15, 43. Entonces José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15, 46. El cual compró una sábana fina, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lucas 23, 51. Este no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, sino que era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Lucas 23, 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. 33. El soldado romano dijo: verdaderamente, ese es el Hijo de Dios. El pecador tuvo que reconocerlo. Judas dijo: he traicionado sangre inocente. Tuvo que reconocerlo. Y toda la tierra lo reconoció. Entonces, ¿a dónde fue? Cuando un hombre muere, ¿eso lo termina? No, señor. Tuvo que morir así porque la Biblia de Dios decía que moriría así. Y confió en la palabra de Dios. Por eso pudo decir, en su vida: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Porque David dijo en un solo lugar de la Biblia, bajo inspiración, cuando David, el hombre de Dios, el profeta ungido con la palabra, dijo: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 26, 61. Y dijo: este dijo: puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Mateo 27, 4. Diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Encárgate tú. Mateo 27, 54. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Marcos 14, 58. Y le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Marcos 15, 39. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había clamado así, y había exhalado el espíritu, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 34. Jesús dijo: destruye este cuerpo, y yo lo resucitaré en 3 días. Sabía que la palabra de Dios no podía fallar. Oh, Dios. Si él pudo confiar plenamente en eso, creyendo que la palabra de Dios no podía fallar, ¿cuánto más podemos confiar con la misma solemnidad en que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y que es un testimonio en nuestro corazón ahora mismo de que sabemos que nuestro Redentor vive y volverá algún día? Tengan la seguridad de que Dios traerá con él a quienes están en Cristo. Ahora, fíjense. Allí estaba. Sabía que ni una sola célula de ese cuerpo se corrompería. 72 horas después, la corrupción se instala. Por eso no se quedó los 3 días. Murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana. Pero fue dentro de esos 3 días. Dentro de esos 3 días resucitaría, porque confió en la palabra de Dios. Mateo 26, 61. Y dijo: este dijo: puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Marcos 14, 58. Y le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 35. Aquí va. ¿A dónde se fue cuando se fue? La Biblia dice: ascendió. Fue y predicó a las almas de los presos, que no se arrepintieron en la longanimidad de los días de Noé. Su alma, su espíritu, la teofanía de su propio ser, descendió. Sigámoslo. ¿Le gustaría, esta noche, seguirlo unos minutos? Veamos a dónde fue. Justo debajo de las regiones de los seres mortales se encuentra el reino del poder demoníaco. Justo encima de él se encuentran las almas de los injustos. Debajo de él se encuentra el mismísimo dominio de Satanás, el infierno. Justo encima de nosotros se encuentra el Espíritu Santo. Luego, bajo el altar, las almas de los justos. Luego, está Dios mismo. Uno desciende, otro asciende. Los 2 espíritus están aquí en la tierra, influyendo en la gente de esta tierra. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 36 Y cuando Jesús murió, subió y bajó. Puedo verlo ese viernes por la tarde, después de su muerte. Tocó a la puerta de las regiones de los perdidos. Sigámoslo un momento. La puerta se abre. Había mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos juntos en ese lugar horrible llamado la prisión de las almas perdidas. Si tuviera tiempo, me gustaría contarles, y podría ser solo una visión. Pero una vez visité ese lugar y clamé por misericordia, cuando era un pecador que estaba siendo operado. Al salir, estaba de pie en el oeste, con las manos en alto hacia el cielo, y una cruz brillaba sobre mí. 37 Pero en ese lugar de luto, Jesús se dirigió a la puerta. Todo debía dar testimonio de que él era el Hijo de Dios, pues se les había predicado en la paciencia de los días de Noé. Llama a la puerta y dice: Yo soy aquel de quien habló Enoc. Soy la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Toda palabra de Dios se ha cumplido. Acabo de morir allá en el Calvario y he comprado mi iglesia. Y aquel de quien habló Enoc, yo soy. Y estaban sin misericordia, sin esperanza, porque habían transgredido. Y la puerta se les cerró en la cara. Génesis 3, 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Judas 1, 14 De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, abajo a las regiones de los demonios. Abajo hasta las mismas puertas del infierno. Él llama a la puerta. Esto fue cuando él estaba en la tumba, su cuerpo está, esperando la resurrección. Visitó los lugares a donde van justos e injustos. A donde tú irás algún día, a uno u otro lugar. Y él llama a la puerta del infierno. Y, cuando lo hizo, el diablo salió. Y casi puedo oírlo decir: Oh, así que finalmente llegaste. Creí que te tenía cuando maté a Abel. 39 Verán, cuando esa semilla fue prometida en el jardín del Edén, el diablo intentó constantemente destruirla. Y la muerte de Abel y la llegada de Seth fueron solo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa semilla debe continuar. Y él intentó destruirla. Dijo: Pensé que te tenía cuando destruí a Abel. Pensé que te tenía cuando destruí a los profetas. Estaba seguro de que te tenía cuando decapité a Juan. Pero ahora, después de todo, has llegado. Ahora te tengo. ¡Ay, Dios mío! Puedo oírlo decir: Satanás, ven aquí. Ahora manda. Se acerca, toma la llave de la muerte y el infierno de su costado y la cuelga en el suyo. Quiero darte aviso. Has sido un farsante por mucho tiempo. Soy el hijo virginal del Dios vivo. Mi sangre aún está mojada en la cruz, y la deuda está pagada. Ya no tienes derechos. Estás despojado. Dame esas llaves. Así es. Se da la vuelta, le da una buena patada, cierra la puerta de golpe y dice: Quédate ahí. De ahora en adelante, yo mando. Ahora bien, él no tenía las llaves del reino, porque se las dio a Pedro. Hablamos de eso por la mañana, en el bautismo en agua. Pero tenía las llaves de la muerte y el infierno, y las tomó. Después de su resurrección, dijo: Tengo las llaves de la muerte y el infierno. Pedro tenía las llaves del reino. Satanás tenía las llaves de la muerte y el infierno. Pero ahora Jesús las tiene. Él es el jefe. Mateo 16, 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Apocalipsis 1, 18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 41 Aquí comienza. Se acerca la Pascua. El tiempo pasa rápido. Pero hay otro grupo. ¿Dónde está Job? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que confiaron en la palabra de Dios? Los ha olvidado. ¿Los aniquiló la muerte? ¿Eso fue todo? Nunca, nunca. Dios tiene que cumplir su palabra. Puedo verlo. Echemos un vistazo al paraíso y miremos allá. Y veo a Sara y a Abraham caminando por allí, y después de un rato. Algo en la puerta. Abraham fue y abrió la puerta y dijo: Cariño, ven aquí. Mira aquí. Mira aquí, ese es el mismo que estuvo conmigo bajo la encina ese día. Él es el Dios de Abraham. En ese momento pude ver a Daniel mirar por encima del hombro y decir:
Esa es la roca que fue excavada en la montaña, tan cierto como que estoy aquí. Veo a Job levantarse y dijo: ese es mi Redentor, a quien dije conocer, que vivía, y que algún día se levantará sobre la tierra. Puede que mi cuerpo no sea más que una pequeña cucharada de cenizas, pero en 15 minutos volveré a estar en él. Ese es él. Ezequiel miró por encima y dijo: vi a esa misma persona como una rueda en medio de la rueda, girando, allá arriba, en medio del aire. Dios mío. Entonces apareció Enoc. Enoc dijo: lo vi venir con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio. Job 19, 25 porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Ezequiel 1, 16 el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del berilo, y las cuatro tenían una misma semejanza. Y su aspecto y su obra era como una rueda en medio de otra rueda. Daniel 2, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Judas 1, 14 de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, Judas 1, 15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. 42 Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando, claro que lo estaban, bajo la expiación de la sangre. No podían ir a la presencia del Dios del cielo, porque la sangre de cabra y de oveja no podía quitar el pecado. Pero él dijo: hermanos míos, yo soy el que creen que soy. Soy la simiente de la mujer. Soy el hijo de David. Soy el hijo de Dios. Soy el que nació de una virgen. Mi sangre lo ha expiado. Esperaron bajo la sangre de ovejas y cabras, pero ahora mi sangre expía, y son libres. Subamos, ya casi es Pascua. Piensen, eso fue hace unos 1900 años, esta noche. Puedo oír a Abraham decir: Señor, cuando volvamos a nuestro cuerpo. A Sara y a mí nos encantó. ¿Te importa si hacemos una pequeña parada aquí en tu camino? Bueno, puedo oírlo decir: pues no, claro que no. Voy a quedarme con mis discípulos unos 40 días. Miren a su alrededor y vean cómo está todo. En aquella gloriosa mañana de Pascua, donde retomaremos mañana, si Dios quiere, cuando resucitó de entre los muertos, la Biblia dice, según San Mateo 27, que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra, se levantaron y salieron de sus tumbas. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac, Jacob, Job, aquellos que por revelación espiritual supieron que el Redentor estaría en la tierra algún día. Esos son ellos, las primicias de los que durmieron. Allí caminaron por la ciudad. Puedo ver a Sara y a Abraham, jóvenes y llenos de, y guapos y llenos de vida, que nunca más volverán a ser viejos, que nunca más enfermarán, que nunca más pasarán hambre, caminando en su cuerpo. Mateo 27, 52 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, Mateo 27, 53 Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 44 Caifás estaba allí de pie, diciendo: ¿sabes qué? Algo pasó el otro día. Mira qué desastre está este templo. Vamos a tener que conseguir que alguien cosa esa cortina. Mira esas cajas de sacrificio volteadas. ¿Qué pasó? ¿Ese tipo era astrólogo? ¿Era brujo? ¿O qué pasó? Oye. Ven aquí, Josefo. ¿Quién es esa joven pareja que está ahí de pie? Abraham dijo: Sara, nos reconocen. Mejor nos vamos. Se aparecieron a muchos. Eso no fue todo. Para terminar, observen. Un día después de haber visitado, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos habían visitado la patria cuando Jesús ascendió. Dirán: hermano Branham, ¿es eso un mito? No, señor. Se lo mostraré en las escrituras en un minuto. Cuando comenzó a ascender, solo lo vieron, pero los santos del Antiguo Testamento lo acompañaron, porque la Biblia dice que cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Y puedo verlo mientras sube y se une a su iglesia. Salmo 68, 18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habitase entre ellos Jehová Dios. Mateo 27, 53 Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Efesios 4, 8 Por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 45 Dos ángeles de la banda que tocaba la música regresaron y dijeron: Galileos, ¿por qué están mirando hacia arriba? Porque este mismo Jesús, que fue llevado arriba, regresa. Ciertamente. Se apresuraron a unirse a la procesión. Y Jesús y los santos del Antiguo Testamento descendieron por los cielos. Pasaron la luna, el sol y las estrellas. Y cuando avistaron ese hermoso cielo blanco, los santos del Antiguo Testamento gritaron, citando las Escrituras: Alzaos, puertas eternas, y alzaos. Alzaos, puertas eternas, y alzaos. Y que entre el Rey de la Gloria. Todos los ángeles se reunieron en lo alto de la barandilla del cielo y preguntaron: ¿Quién es este Rey de la Gloria? Los santos del Antiguo Testamento dijeron: El Señor de los ejércitos, poderoso en la batalla. Fue un vencedor. Salmo 24, 7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 8 ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en batalla. Salmo 24, 9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzadlas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 10 ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Selah. Hechos 1, 11 Los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 46 El ángel presionó el gran botón y las puertas de perla se abrieron. A través de la ciudad de Jerusalén venía el gran y poderoso conquistador, trayendo a los santos del Antiguo Testamento. Las bandas angelicales tocaban y los ángeles gritaban. Él era el poderoso conquistador. Tenía las llaves de la muerte y del infierno colgando de su costado, pasando por los palacios de gloria hasta llegar al trono. Y dijo: Padre, aquí están. Creyeron, con fe en tu palabra, que yo vendría algún día. He conquistado tanto la muerte como el infierno. ¿Qué era, hermano? Tenía las cicatrices en su mano, para demostrar que había estado en la batalla. Gloria a Dios en las alturas. Él es ese poderoso conquistador. Aquí están, Padre. Abraham, Isaac y Jacob. Puedo oírlo decir: Hijo, sube aquí a mi lado y siéntate hasta que ponga a cada enemigo por estrado de tus pies. Hermano, algún día él vendrá de nuevo, ¿y qué día será? No estuvo inactivo cuando estuvo en la tumba. Creemos que simplemente yacía allí, muerto. Pero estaba abajo, aún venciendo. Bajó y le quitó las llaves a Satanás. Tiene las llaves de la muerte y del infierno esta noche. Dijo: Porque yo vivo, ustedes también pueden vivir. Salmo 110, 1 Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12, 36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lucas 20, 42 Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Lucas 20, 43 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Apocalipsis 1, 18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 47 Me pregunto esta noche, querido hermano, hermana, ¿lo han pensado con sinceridad? ¿Se dan cuenta de que solo viven porque Él vive? ¿Lo han valorado lo suficiente como para ofrecerse y decir: Dios, aquí estoy, pecador, ten piedad de mí? ¿Han aceptado alguna vez ese sacrificio suficiente? ¿Le han dicho alguna vez que lo aman? ¿Les duele cuando hacen algo malo? Si nunca han tenido esa experiencia ahora, en este sepulcro. Cuando se nos acaba el tiempo, simplemente nos sentimos bien. Pero me pregunto, si aún no han recibido a Cristo como su Salvador personal, si lo harían mientras inclinamos nuestros rostros por un momento en oración. 48 Toquen eso, Mid Rendering Rocks, si quieren, hermana Gertie, si lo tienen. De acuerdo, cualquier cosa servirá. Con la cabeza gacha, les haré una pregunta muy sincera. Recuerden, amigos, pecadores o santos, no dejarán de existir cuando los enterremos.
Su alma está en algún lugar. Ahora bien, Jesús visitó ambos lugares, según las Escrituras. ¿Dónde los encontraría si fueran esta noche? ¿Se les cerraría la puerta de la misericordia en la cara por haber rechazado? Recuerden, Él no solo es un Salvador, sino también un juez. Ustedes son los jueces ahora. ¿Cómo lo juzgan? Dejen que Él sea su Salvador ahora. Me viene a la mente una pequeña historia. Hace tiempo, un niño pequeño iba sentado en una carreta. Un disparo en la calle hizo que los caballos se escaparan y se precipitaran por un precipicio. Un joven vaquero corrió y detuvo a los caballos justo antes de que la carreta se precipitara, porque llevaba un bebé dentro. Salvó la vida del pequeño. Muchos años después, en el juzgado, este mismo niño había cometido un delito, había tomado el camino equivocado, era culpable. Bebía, apostaba, le disparó a un hombre. Y fue declarado culpable. Y el juez se levantó y dijo: te sentencio a ser colgado del cuello hasta que termine tu vida mortal. 50. Ese joven dijo: juez. E interrumpió la procesión del tribunal, saltando la barandilla y postrándose a los pies del juez, pidiendo clemencia. Dijo: juez, míreme a la cara. ¿No me conoce? Él respondió: no, hijo, no lo conozco. Preguntó: ¿recuerda la vida de cierto niño que salvó hace muchos años de un caballo desbocado? Él respondió: sí, lo recuerdo. Dijo: soy ese niño. Dijo: juez, me salvó entonces. Sálvame ahora. El juez lo miró y dijo: hijo, ese día fui tu salvador. Hoy soy tu juez. Hoy es tu salvador, pecador. Mañana puede ser tu juez. Pensémoslo ahora, mientras suena la música. Y todos orando, los que están en el lugar de oración con Dios. 51. Me pregunto esta noche, rápidamente, quienes deseen aceptar a Cristo como Salvador personal, digan: Dios, ten piedad de mí, un pecador. Quiero venir por la sangre derramada. Estoy cansado de unirme a iglesias y correr de un lado a otro. Quiero nacer de nuevo. Quiero una experiencia en mi corazón donde sé que Cristo se me ha revelado, por la revelación espiritual de la que acaba de hablar, hermano Branham. Quiero la revelación espiritual, el Espíritu Santo en mi corazón, que me vivifique, que Cristo sea más real para mí que yo mismo. Deseo esa experiencia, hermano Branham. ¿Orarán por mí mientras levanto la mano? Quien desea ser recordado, levanta la mano. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga allá atrás, señora. Bien. Que Dios la bendiga, señor. Bien. Levanten las manos, ahora suban la mano. ¿Cómo te avergonzarías? ¿Podrías rechazar algo así, amigo? Recuerda. Oh, dices, hermano Branham, los predicadores llevan años predicando. Lo sé, pero un día de estos dejarán de predicar. Y por cómo se ven las cosas, podría ser de inmediato. Escucharás tu último sermón. Francamente, este podría ser el último. Oh, dices, soy joven. Eso no importa. La muerte no hace acepción de personas, edad ni capacidad. Lo aceptarás ahora como Salvador personal, levantando la mano y diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Levanta la mano con los demás y di: ahora quiero aceptar a Cristo. ¿Levantarás la mano? 53. Si alguien ha retrocedido, diga: Dios, ten piedad de mí. Quiero volver a Cristo esta noche, para que mañana sea una nueva resurrección para mí. ¿Levantarías la mano? Di: ten piedad de mí. Quiero volver ahora. ¿Lo harías? Di: he sido un reincidente, pero, que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga. Eso es bueno. Aceptaré a Cristo como mi Salvador personal. Lo aceptaré esta noche. He estado alejado de Dios durante muchos años, pero ahora vuelvo a casa. Lo aceptarás esta noche, para que esta sea una nueva resurrección para ti, para que tu antigua vida llegue a su fin. 54. Esta señora se acerca al altar para confesarse. ¿Alguien más quiere tomar su lugar y acompañarla en su confesión? ¿Se pondría de pie y se acercaría al altar también? El altar está abierto. Por supuesto. Venga, ahora mismo. Si quiere orar, estará bien. Vamos. ¿Vendrá? Tras confesar su fe, tras creer en el Hijo de Dios, ¿vendrá? Muy bien. Depende de usted, recuérdelo. Usted es el elegido. ¿Es usted pecador? ¿Es usted un apóstata? ¿Es usted frío y está alejado de Cristo? ¿Quiere resucitar con Él ahora, comenzar una nueva vida? ¿Y qué hay de ustedes, esposos que han estado peleados por mucho tiempo, con problemas en su hogar? ¿No vendrán y arreglarán sus asuntos con Dios y entre ustedes ahora?
Hagan de la Pascua una verdadera Pascua para ustedes, comiencen un nuevo hogar. ¿Y qué hay de ti que nunca has tenido oración en casa? Solo regresas de la iglesia y tratas de vivir lo mejor posible, sin reunir a tu familia para orar. Por eso tenemos la delincuencia juvenil y todo lo que tenemos. Por eso los hogares estadounidenses están desintegrados. ¿No quieres venir a empezar de nuevo esta noche? ¿Lo harás? Estás invitado. Recuerda, ahora soy tu ministro. Seré testigo ese día. Mientras inclinamos la cabeza, oremos. 56 Nuestro bendito Padre Celestial, esta noche te traemos esta audiencia, con la solemnidad más sagrada que conocemos. Humildemente nos acercamos a tu trono. Y después del mensaje de esta noche, de esa gran sepultura, él nunca permaneció en silencio. Su alma continuó a las regiones celestiales y terminó la obra que Dios le ordenó hacer. Y mañana por la mañana, descubrimos que él pasó por los reinos celestiales, conquistándolo todo, en su resurrección. Pero salió en la mañana de Pascua para nuestra justificación. Y descubrimos que envió al Espíritu Santo de regreso para convencer a los hombres de pecado. Y oramos esta noche, Señor, para que aquellos que levantaron sus manos sean recordados ante ti. Que su decisión sea de corazón esta noche, que te han recibido y creen en ti, y que sean sellados por el sello de la promesa esta noche, el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Porque los encomendamos a ti con este mensaje de esta noche. Que bendiga a quienes la escucharon, a quienes, Señor, la llevarán consigo a casa y la grabarán profundamente en sus corazones. Que vivan de la palabra de Dios. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.